Hola, buenas tardes. Yo soy Magali Vázquez de parte de la Universidad Senfotec. Les doy la bienvenida a esta charla donde vamos a estar brindando algunos tips para emplearse. Nos acompaña nuestra invitada Mariela Vázquez. Mariela es líder de reclutamiento de marketing para Intel en Costa Rica, con experiencia en consultoría y en recursos humanos, especialmente en procesos de reclutamiento y estrategia de Internet marketing para empresas. Buenas tardes, Mariela, perdón, muchas gracias por acompañarnos y ya podemos iniciar cuando guste. Ok, bueno, mucho gusto a todos. Bienvenidos a nuestra charla de tips para emplearse. No sé, Magali, si comenzamos ya o hay que dar un espacio para que las personas terminen de conectarse. Si gusta, podemos iniciar ya. Ok, perfecto. Entonces, simplemente para presentarme, como dijo Magali, trabajo en Intel en el área de reclutamiento, en lo que es atracción de talento, y me especializo en el área de recruiting marketing. Como estamos en un ambiente virtual, ahora por la pandemia, y estos eventos normalmente los hacemos dentro de las universidades y compartimos con los estudiantes en ese recinto, quiero invitarlos a que cuando tengan preguntas o consultas, Magali va a estar en el Facebook Live recogiendo sus inquietudes y en cualquier momento las pueden manifestar, o si ustedes tienen acceso al audio también pueden hacerme la consulta directamente para que no perdamos esa dinámica que se da en el aula presencial. Esta charla está enfocada básicamente para que ustedes puedan ver de una manera global todos los requerimientos que van a necesitar para aplicar a un empleo y cómo deben de completar los pasos y qué necesitan para lograrlo de manera efectiva y ser exitosos durante este proceso. Si tuviesen algún tema con la conectividad o algo, me avisan para que nosotros podamos repetir cualquier parte que se haya perdido, porque aquí está lloviendo bastante, entonces para que cualquier cosa no se pierdan de nada. La charla tiene 3 secciones. Vamos a ver cómo se prepara el currículum, que lo van a necesitar cuando apliquen a una empresa, porque lo van a requerir incluir en las bases de datos de las compañías para las cuales ustedes están aplicando. Vamos a ver también el perfil de LinkedIn, que es súper necesario porque es una red social a nivel profesional que es muy importante hoy en día y donde van a tener también oportunidad de poder aplicar empleos. Y culminamos con la entrevista virtual, y entonces así cubrimos todo el proceso para que ustedes se sientan empoderados y listos y preparados para un proceso de reclutamiento. Debido a que está lloviendo mucho, voy a quitar mi video mientras estoy dando la presentación para evitar que el ancho de banda se consuma mucho y no tengamos problemas de conectividad. Y con eso entonces vamos a comenzar. Entonces, como les expliqué, la charla tiene 3 partes: cómo hacer mi currículum, qué elementos debo de contemplar en mi currículum, y esto aplica, esta charla está enfocada a estudiantes, personas que están próximas a egresar, cómo hacer mi perfil de LinkedIn, que debo de tomar en cuenta, y cómo prepararme para una entrevista que muy probablemente va a ser virtual. Entonces, para cada una de esas secciones yo les he incluido un enlace con referencias a otros sitios donde pudieran obtener más información y pueden ampliar un poquito sobre el tema. Entonces vamos a hablar del currículum, vamos a hablar del resumen, que es uno de los elementos más importantes, porque aunque tengamos un perfil de LinkedIn virtual, siempre nos los van a requerir cuando apliquemos formalmente en alguna compañía en la plataforma de aplicaciones de empleo. Entonces, al igual, les quiero explicar un poquito lo que pasa detrás del mundo, en el mundo de los reclutadores, ¿verdad? Ustedes están todos especializándose en el área técnica y quiero que comprendan un poco qué pasa del lado del reclutador. Y para eso les traigo este ejemplo. Cuando ustedes van a un restaurante y van a decidir en algún menú de lo que quieran comer, normalmente ya uno trae una idea de lo que quisiera o algún antojo que ya trae. Los reclutadores trabajamos de la misma forma. Cuando tenemos una requisición de alguna necesidad de talento en nuestra empresa, ya esa posición viene con requerimientos muy específicos de lo que se está buscando. Entonces, al igual que nosotros hacemos con el menú, nosotros también escaneamos la información que está en ese currículum. Y está comprobado científicamente que uno tiende a escanear, el ojo humano está entrenado para escanear una información una vez que ya uno hace trabajos que puedan de alguna manera ser repetitivos. En el caso de los reclutadores, nosotros y las personas que trabajamos en el área de talento, vemos muchísima información digital, muchísimos documentos que son currículums vitae o resúmenes, y también tendemos a escanear esa información.
Entonces se los explico porque ustedes que están en el área técnica y ahora que tenemos inteligencia artificial podrán imaginarse que además de este proceso, las herramientas técnicas que están detrás de esas bases de datos van a detectar a través de inteligencia artificial si sus currículums cumplen con los requerimientos mínimos que se estén buscando para una posición determinada. Entonces, cuando yo voy a elaborar mi resumen, debo de contemplar elementos muy básicos que deben de estar allí. Debe ser por lo menos una hoja o dos a lo máximo si yo tengo muchísima experiencia profesional. En el caso de los estudiantes y los recién egresados van a tener experiencia limitada que se va a concentrar básicamente en las pasantías o trabajos de prácticas profesionales que han hecho o pequeños trabajos que han realizado en vacaciones, etcétera. Y todo eso lo vamos a revisar. Y si tienen preguntas mientras vamos avanzando, recuerden que Magali se comunica para que nos haga llegar las consultas que ustedes tengan. Entonces, lo crítico que debo de poner en mi currículum siempre es mi educación, indicando cuándo me voy a graduar, la fecha estimada de graduación, si soy estudiante, si ya me gradué del bachillerato, indicar qué fecha me gradué, si estoy cursando la licenciatura, también indicar para cuándo es la fecha estimada de graduación o cuándo culminé la licenciatura. Igualmente aplica si soy estudiante de maestría. A los reclutadores nos gusta ver la información más reciente de primero porque es como un histórico. Entonces, si estoy buscando una persona que tiene que tener una maestría en Data Analytics, por ejemplo, y esa persona ya lo lista de primero en su educación, entonces va a facilitar el proceso de revisión de ese reclutador. Entonces, su currículum va a tener ventaja sobre cualquier otro que no esté bien estructurado. Poner mis habilidades, mis logros, la experiencia, mi experiencia profesional, aunque sea corta, aunque sea pequeña, aunque hayan sido consista de pasantías o pequeñas prácticas, también indicar el nombre de la empresa, el periodo en el cual yo trabajé en esa organización, qué proyectos estuve realizando, qué responsabilidades tuve mientras estuve involucrado en esa empresa y si tuve algún logro significativo. Entonces, lo más importante para los estudiantes es colocar su información académica primero, porque realmente es lo más relevante que se va a buscar cuando estamos buscando a alguien para un proyecto, para una pasantía o para una posición que sea de recién graduado. Sabemos, los reclutadores sabemos que ya los estudiantes de primer ingreso, de recién graduados, traen muy poca experiencia profesional. Entonces, nos interesa un poco ver más bien en qué han estado involucrados a lo largo de su vida académica. No sé si hay preguntas hasta acá, dudas, cualquier consulta las pueden ir agregando en el chat. De momento no tenemos consultas. Ok, entonces muy importante, ¿cómo debe estar estructurado ese resumen? Bueno, el encabezado debe de tener estos datos que son los críticos y únicamente estos datos. Me he encontrado con muchísimos currículums que incluyen información personal que no es necesaria ni se requiere para procesos de reclutamiento. Entonces, únicamente deberían de tener su nombre y apellido, su teléfono o el celular que contestan, su correo electrónico, ojalá un correo electrónico bastante profesional. Tenemos plataformas que nos permiten hacer correos electrónicos muy divertidos o de alguna otra forma, pero lo importante es que tengan un correo electrónico que revisen y que tenga un nombre bastante profesional. Si tienen ya desarrollado su perfil de LinkedIn, entonces sería ideal que aquí tengan un enlace a su perfil de esa plataforma. Entonces, una vez que ya pongo mi contenido, puedo poner un pequeño párrafo que hable un poquito de mí, cuáles son mis aspiraciones, qué estoy buscando, qué he realizado, para que la persona pueda conocer un poco más de mi experiencia y comienzo entonces a listar mi educación en el caso de los estudiantes o los que están próximos a graduarse que tienen muy poquita experiencia profesional. Para aquellos que ya son egresados y ya tienen una experiencia profesional mucho más enriquecida, pueden empezar a listar su experiencia profesional y de último, entonces, su educación. Entonces, como les expliqué anteriormente, vamos a poner lo que estoy estudiando, la especialización que estoy estudiando, el año que me gradué o el año de la expectativa de graduación, para qué fecha la estamos estimando. Si he tomado algunas clases relevantes, algunos cursos importantes, si tengo algunas certificaciones. Hoy en día tenemos Coursera y muchas plataformas digitales que nos permiten hacer cursos relevantes. No se trata de listar todo lo que haya hecho, pero por lo menos los cursos más relevantes que estén muy relacionados a mi carrera. Si manejo otros idiomas, también es muy bueno listarlo en esta sección, indicando obviamente el nivel de dominio que tengo sobre ese idioma, sea el inglés. Aquí tenemos en el mercado costarricense muchísimas empresas multinacionales
que requieren de un dominio bastante avanzado del idioma inglés. Entonces, si ya yo lo coloco en mi currículum y mi currículum también viene en ese idioma, entonces es una gran ventaja a la hora de aplicar esas posiciones. Y una de las razones por las cuales las empresas solicitan el idioma es que con el mundo globalizado de hoy, muchas veces, aunque sea una posición de estudiante o una posición de primer ingreso a nivel profesional, esa persona va a estar expuesta a equipos globales. Entonces, pues cada quien, desde la geografía en que se encuentre, el idioma universal con el que nos manejamos a nivel laboral es el inglés. Luego procedo a enumerar mi experiencia profesional. Entonces, como les expliqué, se debe de colocar el nombre de la empresa, el tiempo que estuve trabajando allí, la posición o el área en la que estuve trabajando, cuáles eran mis responsabilidades, si tuve algún logro, si tuve algún reconocimiento importante. A veces los estudiantes me consultan, bueno, es que estuve en las vacaciones de diciembre, hice un trabajo y trabajé de Customer Support en una empresa, pero no está relacionado a mi carrera, lo pongo. Y yo siempre les digo, sí, colóquelo, porque ya el hecho que usted haya estado trabajando 6 meses, 3 meses, haya hecho una pasantía a nivel profesional en una compañía, ya lo expone a lo que ha sido un proceso de onboarding en una empresa, una primera exposición a procesos ya corporativos, manejo de correo electrónico, con reuniones, etcétera, que ya son experiencias que de alguna manera van enriqueciendo su capacidad de aprendizaje, etcétera, en el ambiente laboral. Entonces, para los reclutadores, eso también nos indica el nivel de inquietud, el nivel de curiosidad, lo aventurero o lo explorador o exploradora que puede hacer esa persona en cuanto a adquirir nuevas experiencias y lo flexible que puede hacer para experimentar nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno colocar todas esas actividades en las que hemos estado involucrados. Para el caso de los estudiantes, también me preguntan, bueno, ¿puedo poner otras actividades que he hecho en la universidad? Yo digo, por supuesto. Es muy importante que indiquen si han estado trabajando a nivel de responsabilidad social, pertenecen a algún grupo de voluntariado o tienen alguna pasión específica por voluntariado, ya sea para causas ambientales, causas sociales, etcétera. Ustedes lo pueden colocar en su currículum indicando brevemente a qué se dedican o qué rol cumplen dentro de ese voluntariado. Si pertenecen dentro de su universidad a algún tipo de grupo que genera alguna actividad como torneos, por ejemplo, de software o hackathons, etcétera, ustedes también lo pueden colocar allí, o si llevan una revista, en el caso de las personas que tienen carreras más administrativas, entonces son revistas informativas de temas importantes, relevantes dentro del área de gestión en la que se encuentran. También es importante colocar en esta área si tienen algún tipo de pasión o algún tipo de deporte, algún hobby, los que están dedicados al deporte de manera competitiva o los que lo hacen de manera como hobby. Es bueno indicarlo aquí también porque de los deportes se desarrollan muchísimas habilidades como la disciplina, la constancia, la responsabilidad, etcétera, que también son temas que son habilidades muy valoradas dentro del mundo corporativo. En el caso de las personas que se dedican al arte, también lo pueden indicar acá. Estamos hablando de personas que vienen del mundo académico y que tienen muy corta experiencia a nivel profesional. Entonces, es relevante cuando un reclutador va a buscar a un estudiante y entonces nos encontramos con una persona que además de que está estudiando, se ha preocupado de hacer algunas pasantías y además tiene pasiones y se ha desarrollado estudiando en el área deportiva o en el área musical o en el área de las artes, ya sea pintando, en el baile, etcétera. Entonces son todos temas que son muy válidos de colocar en el currículum, son preguntas muy frecuentes que tengo de los estudiantes, entonces espero que con esta información a grosso modo les haya quedado bastante claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para preparar? Una vez que ya tengo esa estructura y esta presentación, Magali se las va a hacer llegar a las personas que le suministren a ella su currículum, porque aquí les voy a dejar unos enlaces que para ustedes van a ser de muy buena referencia en cuanto a los formatos que pudieran emplear para elaborar sus currículums. ¿Qué debo de tomar en cuenta? Bueno, lo primero es pensar en su cliente primario, que es el reclutador. A ese, la persona a la que va a ver su documento es un reclutador que ve muchísimos currículums al día. Entonces, ojalá que la edición de ese documento sea bastante cómoda a la vista, que tenga una letra de 12, 14 puntos para que sea cómoda para la lectura. Ojalá que esté estructurada de manera que tenga, ¿verdad?, subrayados o negritas para las áreas importantes, los segmentos de educación, datos personales, etcétera, actividades extracurriculares, vengan todos ordenados para que sea de muy fácil
gestión visual para la persona que va a revisar ese documento. Recuerden que ese es su producto, esa es la presentación, el empaque de quién son ustedes, ese es el empaque del producto. Entonces, ustedes son el producto y ese vendría a ser su empaque. Entonces, el reclutador va a venir a ver ese empaque y eso nos habla de ustedes. Entonces, de la manera, si viene bien editado, no tiene errores ortográficos, errores de edición, errores de tipeo, etcétera, habla de la calidad con la que a esa persona le gusta trabajar. No es necesario colocar información personal, sobre todo es muy confidencial, por ejemplo, su dirección, no hace falta que la coloquen, no hace falta que el currículum venga con una fotografía de ustedes, tampoco es necesario, y que indiquen su estado civil no es necesario, ni su edad, ni ningún tipo de preferencias. Solamente su nombre y apellido, teléfono o celular donde se les puede ubicar, su correo electrónico y si tienen su perfil de LinkedIn. Y después de esta charla yo creo que todos van a tener su perfil de LinkedIn. No hay que exagerar sobre las actividades o experiencias profesionales que hemos recopilado, sencillamente ser muy concretos y muy concretas de ir al grano de lo que hemos realizado para no extendernos de más para la lectura del reclutador y hacer una secuencia cronológica de las actividades, ojalá empezando por la más reciente y entonces yendo hacia las más antiguas. Cuando vamos a esta sección de la presentación se refiere cuando vamos a eventos presenciales, cuando ojalá ya tengamos oportunidad de volver a estar en eventos presenciales, ferias de empleo presenciales. Algunas empresas llevan escáneres para los currículums y entonces uno puede llevar un currículum de 2 hojas y si uno lo lleva engrapado va a tener que romperlo en ese momento para que lo puedan procesar. Entonces yo les recomiendo que no engrapen sus documentos, sino que los lleven en hojas sueltas y lleven copias también porque en algunas ocasiones algunas compañías requieren una copia física. Entonces puede ser que la necesiten. Y siempre tener su documento en formato PDF para que esté sellado y sea más fácil de enviar por las plataformas digitales. Entonces aquí, para los que hablan inglés y para los que tienen interés en desarrollar su currículum, manejan el idioma, se sienten cómodos con el idioma, les traigo una lista de palabras de acción que pueden utilizar para encabezar los párrafos donde van a explicar su experiencia profesional, qué han hecho, proyectos, etcétera. Y entonces se les haga a ustedes más sencillo poder tener una hojita de referencia de palabras que son muy utilizadas y que puedan servirles de guía para desarrollar el contenido de su currículum. Entonces, muchas veces nos preguntamos, y esto lo debo de incluir en el currículum, ¿qué debo de poner? ¿Cómo discrimino de mi experiencia? Porque es la primera vez que voy a realizar este currículum o estoy reformulando el que ya tengo. Entonces, ¿cómo discriminar entre lo que realmente debo de agregar o no en mi currículum? Yo les diría que lo más importante es que piensen en la posición en la que están aplicando y vean si dentro de su colección de experiencias y cursos y habilidades que tienen, hayan algunas que sean muy relevantes para esa posición. Hay personas que hacen un currículum como muy genérico y no explican mucho de lo que están haciendo y ese mismo currículum genérico lo utilizan para aplicar a muchas posiciones. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que el currículum que ustedes vayan a presentar para una posición determinada esté muy dirigido a esa aplicación que están haciendo. Entonces, ¿qué debo de incluir? Lo que sea más relevante para ser el mejor candidato para esa posición. En el caso de los estudiantes, como ya les dije, tienen experiencia profesional limitada, entonces sí es muy valioso que coloquen, ¿verdad?, las experiencias, aunque les parezcan que están muy divorciadas de lo que es su carrera ya final o lo que van a interesarse en trabajar en el futuro. Pero para las otras personas que son más experimentadas, entonces tratar de adecuar ese currículum a la posición que están aplicando. Temas que son interesantes de considerar para incluir el currículum, entonces son como preguntas que me puedo hacer para recordar o volver a revisar si valdría la pena o no colocarlo. Bueno, si he identificado algún problema que otra persona no se dio cuenta en alguna de mis prácticas profesionales o en alguna pasantía o en alguno de mis trabajos o haciendo algún proyecto en la universidad directamente con algún profesor y entonces se me ocurrió una genial idea de identificar algo que nadie había visto. Eso es muy valioso de poderlo mencionar en mi currículum. Si me hicieron alguna promoción mientras he estado estudiando, también he estado trabajando durante ese periodo, también he sido promovido en mi trabajo. Eso vale muchísimo para colocarlo también en el currículum.
si he sido buddy, si he sido coach de algún nuevo compañero o compañera de trabajo en mi empleo actual, o en la universidad he sido también como facilitador de alguna de las materias de apoyo académico, facilitándole al profesor clases, repasos a los estudiantes, etcétera. Todos esos roles son importantes, son de liderazgo, que entonces valdría la pena que los coloquen en sus currículums. Si he hecho alguna actividad importante, ¿verdad? Que ha tenido un impacto dentro de la universidad, organicé algún evento, hice algún congreso invitando empresas, alguna actividad que ustedes consideren que haya sido relevante, así sea en el área deportiva, cultural, etcétera, valdría la pena también que lo coloquen en su currículo. Entonces, aunque a veces son temas que no van a estar tan relacionados con la posición en sí, pero destacan habilidades que sí van a estar relacionadas con la posición seguramente. Entonces, lo más importante es dar el ejemplo claramente de lo que estuvimos haciendo, no extendernos mucho porque los reclutadores van a querer ver precisamente lo que ustedes han estado haciendo. Listar sus habilidades después de su nombre, apellido, teléfono, el encabezado de su resumen, tener un pequeño párrafo de introducción de quién soy, qué estoy buscando, cuál es mi corta experiencia, y entonces ya me voy con toda la información que debo de colocar de educación y de mi experiencia profesional y mis actividades extracurriculares. Es muy importante que mi perfil de LinkedIn, que vamos a ver ahora, sea un espejo de mi currículum. A los reclutadores nos gusta mucho ver la consistencia. Entonces, si el candidato dice que se va a graduar en diciembre del 2021, o se va a graduar en diciembre del 2020, cuando yo veo el perfil de LinkedIn, que diga la misma información y no diga que se graduó el año pasado. Porque ese tipo de inconsistencia despiertan alarmas en los reclutadores, entonces nos gusta ir a validar esa información, algo pasó. Siempre hay circunstancias por las cuales pudiéramos tener un retraso académico o alguna, ¿verdad?, inconveniencia. Lo importante es que tanto el currículum como su perfil de LinkedIn sean espejos uno del otro de su experiencia profesional y su récord académico. Y tratar de que la edición del documento sea muy agradable a la vista, venga muy nítido, muy bien presentado para que sea de fácil lectura y sea una muy buena presentación de su experiencia y de su persona para el reclutador. Entonces, aquí les traigo dos ejemplos. Si pueden ver, en el de la izquierda está estructurado, tiene nombre, apellido, etcétera, todo lo que es la parte de los objetivos profesionales, sus habilidades, etcétera, pero la información viene como muy engorrosa, está pesado de leer y no está tan cómodo. Cuando vemos el de la derecha, entonces podemos ver que la información está espaciada, tenemos las negritas utilizadas para destacar temas importantes que queremos ¿verdad?, resaltar del currículum. Entonces, para una persona que viene a leer este documento es mucho más sencillo. En esta presentación que se les van a hacer llegar están los enlaces para que ustedes puedan accesar distintos templates que les van a servir de modelo para elaborar sus resúmenes. Lo más importante hoy en día, que tenemos tanta inteligencia artificial en las bases de datos de las compañías, es que sus currículos no vengan con mucho código, digamos, de edición gráfica, etcétera, porque las herramientas de inteligencia artificial que se trabajan para el reclutamiento están en constante evolución. Entonces hay unas más avanzadas que otras. Entonces muchas veces pudiera ocurrir que cuando las herramientas revisan masas de documentos, pudieran destacar el de ustedes por algún tema técnico del código en sí del documento en el que viene su información y no por el contenido. La idea es hacer el documento lo más plano y lo más sencillo posible también para las herramientas digitales que se manejan hoy en día. Entonces, un documento en Word sencillo, convertido a PDF, es lo ideal, no es pesado, etcétera, y ahí la herramienta puede ver todos los keywords, las palabras clave que se van a querer revisar a la hora de empatar la experiencia profesional o los requerimientos de la posición con el perfil de ustedes. Y en este enlace entonces van a poder encontrar esos templates de los cuales les he estado hablando, y hay diversos modelos allí para que cada quien pueda escoger de acuerdo a su preferencia el modelo que más le guste, el template que más sea de su agrado. Entonces voy a hacer un corte aquí para ver si hay preguntas. Magali, a ver si tenemos algunas preguntas respecto al currículum antes de pasar al perfil de LinkedIn. No, Mariela, de momento no tenemos consultas. Ok. Entonces seguimos al perfil de LinkedIn.
Entonces, una vez que hemos elaborado el currículum, que lo van a necesitar a la hora de que busquen empleo en alguna empresa, ingresen a la página de posiciones, ¿verdad? De ofertas laborales de esa organización, van a tener que cargar su currículum y llenar un formulario. Si ustedes están activamente buscando empleo, se van a encontrar de que aplican a 20 compañías y tienen que llenar 20 veces todos sus datos. Y es casi que un copy-paste del currículum a la plataforma de esa empresa. La ventaja de tener un perfil de LinkedIn, y para los que no conocen LinkedIn, ya vamos a revisar la herramienta, es una red profesional que, como toda red social, nos tiene muchas ventajas. La principal es que es una herramienta donde nosotros tenemos presencia 24/7 de nuestro perfil profesional. Y entonces, cuando aplicamos a las compañías, podemos aplicar con nuestro perfil de LinkedIn y ya toda la información se carga automáticamente y no tenemos que invertir tanto tiempo en completar todas esas aplicaciones. Entonces, por eso es importante que el currículum y el perfil siempre sean espejo uno del otro en todo el contenido y los datos que se manifiestan allí. Entonces, ¿qué es LinkedIn? Para los que no la conocen, no tienen perfil de LinkedIn y habían oído de la herramienta, pero no tienen un perfil en la misma. ¿Qué es? Es una red social, igual que Facebook, Instagram, cualquier otra, pero es exclusivamente profesional. El tono en esta herramienta es completamente profesional, tiene más de 600 millones de usuarios en más de 200 países alrededor del mundo. ¿Para qué se utiliza LinkedIn? Bueno, básicamente para encontrar personas, encontrar empleo, conocer compañías, para hacer network, para encontrarme con otras personas que están dentro de la rama de industria que es de mi interés, y también para revisar las ofertas laborales que esas compañías puedan tener y también ver updates de mi industria. Si yo soy apasionado del software o soy apasionado del área de cybersecurity, si soy apasionado del área de data analytics, entonces me puedo vincular allí con grupos de personas que son expertos en el tema y que constantemente están posteando información que es muy relevante para ese interés que es mi pasión. El tono de esta herramienta es completamente profesional, como ya les dije. Entonces, para que tengan una idea y para los que no tienen perfil, se entusiasmen en abrir su perfil, más o menos 2 personas se incluyen en la herramienta cada segundo. El continente americano tiene la mayor cantidad de participantes, de integrantes en la herramienta. 45% de las personas que están dentro de LinkedIn son personas con posiciones gerenciales o posiciones muy importantes dentro de las compañías. Y esto es muy importante porque aunque ustedes vayan a entrar en una posición de estudiante, normalmente su currículum va a dar vueltas dentro de la organización y va a llegar algún gerente. Entonces, ojalá que si usted ya tiene su perfil de LinkedIn y el gerente lo va a buscar, entonces puede haber un interesante perfil suyo dentro de la herramienta. El 57% de las personas utiliza la herramienta en un celular, entonces podemos estar en cualquier parte y podemos revisar la información que se encuentra allí. Se postean más de 3 millones de posiciones todos los meses, entonces es una herramienta fabulosa para poderme enterar de lo que hay laboralmente y de la oferta laboral que existe. Y hay más de 2 millones de posts, de artículos, comentarios, etcétera, de personas de todas las diversas industrias que uno se puede imaginar que postean información muy relevante de sus avances técnicos, artículos, etcétera, de las empresas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para armar mi perfil? Y yo acá no voy a hacer una revisión como navegando toda la herramienta de todo lo que ustedes deberían de hacer para llenarlo, porque es como abrir un perfil en una red social. Solamente que les voy a dar las mejores prácticas de lo que deben de hacer, porque esta es una red social profesional. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cómo vamos a subir la información y qué tipo de información vamos a subir, porque no es una red donde podemos compartir de manera muy coloquial con mis compañeros, mis amistades, etcétera, porque es una red totalmente profesional y es el tono en que nos debemos mantener. Entonces, primero tenemos que subir una muy buena foto. Ya yo les voy a dar un ejemplo para que lo vean. Este es el fundador, el CEO de LinkedIn, entonces pueden ver que él tiene una foto bastante agradable, con un background acá que yo puedo incorporar a esta fotografía. Yo puedo incorporar una fotografía que sea de mi gusto. Una pequeña introducción, como les estuve diciendo ahora, que en el currículum debe haber un pequeño párrafo que hable de mi persona. Eso se llama el elevator speech. Ojalá tener aquí una pequeña introducción de quién soy, qué estoy buscando, cuál es mi experiencia, mi corta experiencia que llevo y en qué me gustaría participar. Muy importante porque esto está 24 horas, 7 días a la semana en línea
que mi currículum en línea esté libre de errores gramaticales, libre de errores de tipeo y que no tenga ningún tipo de, ¿verdad? de temas de palabras que no estén bien escritas, etcétera. Que esté perfecto. Y puedo empezar a hacer mis conexiones una vez que ya tengo mi perfil. Los estudiantes siempre me consultan y me dicen, pero ¿cómo me conecto? ¿Con quién? No sé con quién conectarme. Yo les digo, bueno, mira, tienen para conectarse con sus profesores universitarios porque sus profesores normalmente están involucrados en el mundo corporativo. Entonces son un excelente punto de partida para ustedes para comenzar a hacer su network dentro de LinkedIn. Sus profesores son una fuente de contactos, sus familiares que trabajan en otras organizaciones, sus propios compañeros de estudio, porque a la final del día van a convertirse en sus colegas si ya no son colegas en algún tipo de compañía o si ya no están trabajando. Y ahí dentro de la herramienta pueden seguir creciendo sus contactos porque uno puede encontrar perfiles muy interesantes y hay un protocolo de etiqueta que les voy a enseñar de cómo invitar a una persona que forme parte del network de uno. Desde hoy les digo que Magali les va a dejar en el chat el perfil mío de LinkedIn y los que no hayan tenido perfil o quieren que yo se los revise, con muchísimo gusto me pueden contactar, requerir de conexión en LinkedIn y yo con muchísimo gusto les doy una pequeña revisión. No sé si hay preguntas hasta aquí, Magali. No, todo está súper claro. Ok. Entonces, fotos que no debo de utilizar en mi perfil de LinkedIn, porque estamos hablando que ustedes son estudiantes o están próximos a graduarse y entonces sería su primer encuentro con esta herramienta. Bueno, no puedo poner una foto ni con la novia ni con el novio porque es un perfil profesional. Entonces, esas no son fotos adecuadas para LinkedIn. Tampoco una foto de cuando salí con mi amigo, ni de la mejenga, ni tampoco de aquel viaje maravilloso al que fui y que me encantó, ni tampoco cuando salimos toda la generación, el recuerdo de cuando estuvimos en el cole o alguna actividad universitaria. LinkedIn es exclusivamente profesional y la foto de perfil debe de tenerlos solamente a ustedes. Aquí les traigo un ejemplo. Muchas veces los jóvenes me preguntan y me dicen, bueno, pero ¿cómo puedo hacer mi perfil? Aquí yo les traigo el perfil de Larisa, ella trabaja para LinkedIn y muy amablemente nos cedió esta hoja para que nosotros pudiéramos utilizarla en las presentaciones. Larisa, al igual que ustedes, es estudiante universitaria y como ustedes pueden ver, ella tiene una simple fotografía de su persona. Normalmente el color azul es un color que se reproduce muy bien a nivel digital, entonces pueden utilizar una camisa sólida o de que sea de su preferencia y una foto sencilla. LinkedIn trae por default este background, si ustedes lo quieren cambiar por una fotografía lo pueden hacer o igual pueden dejar ese background que está allí. Entonces ella hace aquí una pequeña descripción de quién es ella. Ella dice, bueno, soy estudiante de Relaciones Públicas, estoy haciendo una pasantía en LinkedIn, soy apasionada de la comunicación y la gente, y estoy en los primeros pasos de mi carrera, y estoy empezando a tener experiencia en el mercado B2B, porque lo que ella hace es venir a acompañar los equipos de LinkedIn que vienen a Costa Rica y apoyar en las gestiones de capacitaciones que se dan a las empresas. Y entonces pone una pequeña nota personal de algo que ella ha hecho, porque ella seguramente, al igual que muchos de ustedes, tiene una muy corta experiencia profesional. Entonces ella destaca una oportunidad que tuvo de hacer una pequeña experiencia fuera de su país, que es Brasil, y estuvo en Israel, entonces cuenta de esa pasantía que tuvo oportunidad de hacer en el extranjero y en qué consistió. Al igual que ustedes, ella no habla inglés como en lengua nativa, ella habla portugués y su perfil lo tiene en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma de los negocios y es el idioma donde la mayoría de las multinacionales con las que nosotros lidiamos van a utilizar. Entonces, lo más interesante que ustedes pueden hacer, o lo más adecuado que puedan hacer para su currículum es desarrollarlo en inglés si ustedes tienen ese manejo del idioma. Si no lo tienen, no importa, lo pueden hacer en español. Pero una vez que vayan adquiriendo esta habilidad, entonces preocuparse de cambiar todo su currículum y todo su perfil de LinkedIn al idioma inglés. Entonces, este ejemplo yo creo que les va a dar una muy buena idea de cómo realizar su introducción y cómo establecer una imagen clara y sencilla dentro de LinkedIn. Entonces, dentro de LinkedIn yo también puedo solicitar recomendaciones de personas con las que yo haya trabajado, haya estado involucrado a nivel de proyectos, etcétera, para que me hagan una recomendación que se va a reflejar en mi perfil. También puedo pertenecer a grupos dentro de LinkedIn que sean de mi interés.
Puede ser que yo sea apasionado del software, de ciberseguridad, de data analytics, etcétera. Hay miles de grupos donde yo puedo involucrarme y todos esos grupos, las personas tienen el mismo interés, entonces comparten información, mejores prácticas, tips, etcétera, que me sirvan para lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo debo de invitar a una persona en LinkedIn, alguien que yo no conozco, pero vi el perfil y me gustó muchísimo y entonces quiero que esté en mi network, quiero tenerlo de contacto en mi red de LinkedIn? Pues sencillamente le mando una pequeña nota y le invito a esa persona para que se forme parte de mi red. Ya la persona tendrá discreción en aceptarme o no aceptarme. Como ya les he explicado, esto es una red profesional y todo el lenguaje y el modo que se debe utilizar en la misma debe ser extremadamente profesional. Cuando estamos en eventos presenciales, y este tip yo me gusta pasárselo a las personas porque normalmente uno no es algo que uno explora mucho dentro de la herramienta, pero es muy valioso y muy útil de utilizar. Cuando vamos a un recinto, y ojalá que sea pronto que ya podamos hacerlo nuevamente, y vamos a ir a una charla y todas las personas que están allí pues vienen a escuchar a la mismo tipo de charla. Entonces, ahí tengo una oportunidad muy grande de conectarme con todas esas personas que están vinculadas a lo que es mi área de interés a nivel profesional. En LinkedIn yo puedo abrir en la red de contactos, en este botoncito que está acá, que se abre cuando uno abre la red de contactos para los que ya tienen LinkedIn, puedo activar un botoncito que se llama cerca de ti. Debo de chequear que tenga el Bluetooth abierto. Y eso lo que va a hacer es que todas las personas que están en esa sala, que han hecho lo mismo, nos vamos a conectar inmediatamente, vamos a aparecer en esta red para podernos conectar de una manera mucho más efectiva. Y es una forma muy interesante de crecer mis contactos y contactos relevantes, porque cuando voy a una charla que es de mi área de interés, me voy a topar con gente que son los expertos que están dando la charla, personas del mundo corporativo que trabajan en ese tema y colegas que están trabajando en otras empresas en ese tema. Entonces, es muy importante tenerlo muy presente para cuando ya volvamos a trabajar en manera presencial o cuando tengamos oportunidad de estar en eventos, aunque sean pequeños, pero que tengamos una oportunidad de estar con 20, 30 personas con las que nos podamos conectar. Entonces, como les dije, tienen que tener el Bluetooth abierto porque si no, entonces no les van a aparecer las personas dentro del celular cuando estén en un evento. Entonces, ya hice mi perfil de LinkedIn y yo aquí también les traigo un enlace para que tengan un poco más de orientación de todos los detalles que hay que tomar en cuenta a nivel, ¿verdad?, de la plataforma, pero es muy sencillo de utilizar y ustedes son todos expertos en redes sociales. En esta plataforma también yo puedo accesar opciones laborales. Entonces, dentro de la barra de navegación de LinkedIn, ustedes van a ver que tienen la página de bienvenida, mi network, que son mis contactos, y tenemos la sección de empleo. Tiene un sistema de mensajería, que es cuando yo le invito a las personas me escriben, etcétera, y notificaciones, porque yo puedo programar que me lleguen notificaciones de empleos específicos a los que yo quisiera aplicar. Entonces, yo acá puedo colocar los temas en los cuales yo quisiera, las posiciones a las cuales yo quisiera aplicar y la ubicación, la localización de esas posiciones. Y la herramienta, si yo lo programo, me va a estar enviando cada vez que se abra una posición el link para que yo pueda aplicar. Y entonces ya puedo aplicar de una vez con mi perfil de LinkedIn. Igual yo tengo en mi perfil la posibilidad de decir, porque los reclutadores trabajamos muchísimo con esta herramienta, como podrán imaginarse, es una fuente de candidatos muy interesante y de talento. Entonces yo puedo determinar en mi perfil, en la parte de configuración, si yo quisiera estar abierto a que me llamen de alguna otra empresa, o si del todo no quiero que me llamen, o si estoy abierto a emplearme porque no tengo trabajo. Todo eso lo puedo configurar en esta sección de mis intereses laborales. Igualmente puedo indicar si quiero un trabajo full time, si lo quiero por contrato, si lo quiero part time, si quiero una pasantía, etcétera, etcétera, temporal. También puedo hacer clic en todas las opciones en las que yo considere que son las más óptimas para mí mientras estoy haciendo mi búsqueda laboral. Como toda empresa, nosotros en Intel también tenemos nuestra página en LinkedIn. Entonces, cuando ustedes llegan a nuestra página de LinkedIn, ahí van a encontrar este enlace que lo van a ver para la mayoría de las compañías que les lleva a la plataforma de empleo de las empresas. Y cuando ustedes escogen una posición y aplican, entonces pueden aplicar con su perfil de LinkedIn para evitarse cargar toda la información personal y etcétera, etcétera, que piden en las plataformas.
En este link van a encontrar un video que es de la misma plataforma de LinkedIn, un video muy corto, como de 6-7 minutos, donde les explica más tips y más detalles del perfil. Pero con estos tips que yo les estoy pasando el día de hoy, van a ser muy exitosos construyendo su perfil y ya teniendo una presencia en línea. Y como les digo, no sé si ya Magali lo puso en el chat, pero me pueden invitar para hacerse conexión conmigo y yo poderles revisar su perfil a aquellas personas que así lo quieran. ¿Preguntas por aquí? No, de momento no hay consultas. Ok. Entonces, ya tengo mi currículum hecho, ya hice mi perfil de LinkedIn, apliqué a empleos utilizando mi perfil de LinkedIn y mi currículum y me llaman para una entrevista. En este mundo de pandemia que vivimos ahora, lo más probable es que esa entrevista vaya a hacerse de modo virtual. Entonces vamos a revisar un poco lo que es el tema de la entrevista como tal y cómo desarrollarnos en una entrevista que sea virtual. Entonces lo más importante a nivel de estudiantes, y a mí me gusta mucho traerles esta fotografía porque me parece que es muy bonita, es la actitud. Esa es una de las cualidades más importantes que puede traer cualquier persona que va a aplicar a un empleo. Traerse, sentirse que puede lograr las cosas que se propone. Entonces, tips para las entrevistas. Primero, no debemos de aplicar a cualquier posición sencillamente porque la posición está ahí, a ver qué pasa y si me llaman. Ojalá yo me tome el tiempo de revisar dentro de la plataforma donde yo esté encontrando esa posición, la descripción de ese puesto, lo que se va a hacer en esa posición, los requerimientos, los mínimos requerimientos que se están solicitando para la persona que aplica y las preferencias también, ¿verdad? Las habilidades preferidas que esa empresa está buscando en ese candidato, para evaluar si yo realmente me sentiría a gusto haciendo ese proyecto, si cumplo con los requerimientos y si cumplo con alguna de las habilidades preferidas que las personas están buscando. Y se los digo porque en las entrevistas los reclutadores estamos entrenados para detectar cuando las personas tienen realmente un sincero interés por esa posición. Entonces, ojalá el match ideal es que estemos trabajando en algo que realmente nos apasione y que nos encanta. A mí me encanta el área de talento, al punto de que estas son las horas y estoy dando una charla. Entonces, es muy importante que donde ustedes vayan a aplicar, las posiciones a las que vayan a aplicar, sean realmente dentro del ámbito de lo que ustedes les gustaría hacer, su posición soñada. Y preparen su currículum para poder aplicar esas posiciones. Entonces, el éxito de la entrevista va a estar también dado en la emoción y ese interés que ustedes traen por esa posición específica para la cual los están llamando a entrevista. Entonces, aquí yo les traje esta imagen, ¿ves? Si yo no sé a dónde quiero ir, muy difícilmente voy a llegar. Entonces, si yo estoy estudiando una carrera y tengo interés profesional en desarrollarme en cierta área, ojalá entonces dedicarme a buscar en el área que realmente me apasiona. Puede ser en algunas cosas, algunas personas puedan estar trabajando en algo que no sea realmente lo que más les gusta, pero que les está dejando habilidades interesantes. Pero lo clave acá es que apliquemos a las posiciones que realmente son las que nos apasionan, porque vamos a estar mucho más felices. Entonces, ¿cómo me preparo para esa entrevista virtual? Entonces, principalmente organizar el lugar donde van a recibir la llamada o donde se van a conectar. Preferiblemente tener una pared blanca detrás de ustedes, ojalá en un lugar de su casa o en algún lugar donde se vayan a conectar, que tengan un ambiente neutro y donde ustedes se sientan cómodos de poder abrir su cámara y de poder compartir con las personas que van a estar detrás de la línea el ambiente en el que ustedes se encuentran. Igual como en el perfil de LinkedIn, ¿verdad? Vestirse de una manera adecuada como si fuesen igual a una entrevista de trabajo presencial. Chequear su conectividad. Sabemos que, bueno, el país llueve y que a veces la conectividad falla, pero a veces las personas dejan para último minuto chequear el enlace con el cual se van a conectar y entonces el candidato se estresa innecesariamente para la entrevista porque entonces no se logra conectar, se siente estresado, vuelve a llamar, se le cae, etc. Entonces es preferible que si tienen que descargar alguna aplicación o tienen que probar la conexión, lo hagan con tiempo y se conecten temprano para que cualquiera de estas situaciones se pueda resolver y ustedes no se sientan preocupados o preocupadas. Para los reclutadores, para nosotros hacemos esto todos los días, entonces los temas de conectividad vivimos con eso todos los días, entonces son temas que los que estamos
acostumbrados, pero la persona que viene a entrevistarse viene muy ansiosa, viene muy nerviosa, viene, ¿verdad?, como preocupada para cómo le va a ir en la entrevista. Entonces es mejor quitarse ese tema de la cabeza y llegar tranquilos de que tenemos todo resuelto. Ojalá traer algún poquito de agua, un vasito de agua para sentirme hidratado mientras estoy en la hora de la entrevista. Traer papel y lápiz por si tengo algunas preguntas o si ya de antemano yo investigué algo de la empresa o de la posición a la cual estoy aplicando y tengo preguntas ya apuntadas y que no quiero que se me olviden en el proceso de entrevista para podérselas hacer a los gerentes que me van a entrevistar. Y también no hay ningún problema de decirle a la persona que me esté entrevistando o al panel que me esté entrevistando si hay alguna pregunta que yo no entendí y que yo necesito que se me repita para tener mayor claridad. Entonces no hay ningún problema con eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Magali. Perdón, no, de momento no tenemos consultas. Ya en este momento, doña Mariela, estoy compartiendo el link para que puedan tener acceso a su perfil. Y bueno, si tienen alguna consulta o alguna duda, estamos a la orden. Perfecto. Entonces yo describo acá habilidades que vamos a medir en las entrevistas. Muchas compañías trabajan en los procesos de entrevista con las entrevistas por modelos de competencias, ¿verdad? Entrevistas por competencias. Entonces, esas son habilidades que nos interesa medir para ciertas posiciones o para las posiciones para las cuales ustedes pueden estar aplicando. En el caso de los estudiantes, pues vamos a medir las habilidades, se miden de acuerdo al grado de responsabilidad que la persona vaya a tener en el puesto y pueden ser diversas. Aquí les traigo un listado de algunas de las habilidades que a nosotros nos gusta medir. Y el modelo de competencia lo que hace es que sitúa hipotéticamente al candidato en una situación donde la persona hubiese podido estar enfrentado a desplegar o a exhibir esta habilidad. Entonces, si queremos medir, por ejemplo, vamos a decir flexibilidad, entonces puede ser que la pregunta se le haga al candidato de la siguiente forma, se le formule de la siguiente forma. Deme un ejemplo en alguna situación de su trabajo donde su jefe le había pedido realizar un proyecto con ciertas especificaciones y cuando usted estaba casi a punto de terminarlo, le cambiaron casi el 50% de las especificaciones del proyecto. Entonces, ¿qué hizo? Entonces uno debe de contar en este modelo de competencias cuál era la situación en la que uno estaba, qué proyecto estaba haciendo, cómo era el proyecto que estaba haciendo, qué fue lo que pasó, cómo lo resolví, ¿verdad? Y qué consecuencias tuvo las decisiones que tuve. Entonces puede ser que yo diga, bueno, me pidieron que hiciera un proyecto que requería tantas horas de trabajo y después me lo pidieron que lo cambiara. Entonces yo hablé con mi jefe y le dije que, bueno, que con muchísimo gusto se lo podía hacer, pero que se iba a impactar el tiempo de entrega en tantos días o en tantas horas, porque no era posible que lo pudiéramos completar en ese momento. Y pues la gerencia estuvo de acuerdo y no hubo ningún problema en que se hiciera de esa forma, o negociamos entregar una parte primero y otra parte después. Entonces ahí yo estoy demostrando cómo yo tengo esa habilidad de flexibilidad, cuál era la situación, qué hice y cuál fue el resultado. El modelo de competencia, para todas estas competencias que ustedes están viendo acá, va a trabajar en ese esquema. Y lo que busca es predecir el comportamiento de ustedes en la empresa de acuerdo a estas habilidades que se quieren medir. Y se los explico porque muchos candidatos, muchas personas no han sido expuestas a este modelo de competencias y a veces puede ser engorroso que llego a la entrevista y ni siquiera sé que me van a entrevistar de esta manera. Entonces, llego a la entrevista y tengo que empezar a buscar en mi cerebro un ejemplo donde yo haya vivido alguna situación donde yo pudiera haber reflejado ese tipo de competencia. Entonces, aquí yo les dejo en la presentación que les van a hacer llegar, bueno, cómo se elabora la estructura para poder responder las preguntas del modelo de competencia cuando me entrevistan bajo esa modalidad. ¿Qué no hacer en la entrevista? Bueno, decir que no soy bueno trabajando con personas, que llegar preguntando directamente por la política de vacaciones, decir por qué que dejé mi antiguo trabajo porque la empresa no me gustaba o tenía un ambiente que no era, ¿verdad? Que no era positivo, que estoy aplicando esta posición, bueno, porque era la que quedaba, entonces, como estoy sin trabajo, entonces esa es la posición a la que quiero llegar porque necesito trabajar, pero ya el reclutador sabe que lo que usted consiga, lo que quiere, se le va a ir. O decir que no tengo ningún tipo de preguntas, entonces resulta que no investigué de la compañía para la cual estoy aplicando,
no tengo preguntas de la posición para la cual estoy aplicando y quisiera que el gerente me aclare un poco de qué tipo de proyectos voy a estar haciendo, qué tipo de, ¿verdad? Qué tanta flexibilidad o libertad voy a tener para poder sugerir ideas, de innovar en esa posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta a la hora de la entrevista estos pequeños puntos. Aquí les dejo unas pequeñas prácticas para la entrevista también para que las puedan leer. Y bueno, como todo, ya les digo, la actitud es lo más importante en cualquier proceso de reclutamiento. Al igual que en las otras dos secciones de esta presentación, les dejo unos enlaces porque aquí hay muy buenos tips de cómo organizarse y prepararse para las entrevistas virtuales. Casi todas las compañías entrevistan con panel. Eso quiere decir que uno puede ir a la entrevista pensando que va a reunirse con un reclutador y resulta que en la entrevista me voy a topar 2 o 3 personas. Y puede ser intimidante para las personas que tienen muy poca experiencia profesional o que inclusive están todavía en el mundo académico y esta va a ser su primera experiencia. Entonces se los digo para que estén preparados y ojalá puedan revisar estos tips que se encuentran en estos enlaces que están acá. ¿Preguntas que tengamos hasta ahora? No, de momento no tenemos consultas, pero sí tenemos varios comentarios. Maureni dice, muy interesante. Juni Fonseca Rojas indica que está súper claro. Maureni, muchas gracias Magali, con mucho gusto Maureni, cualquier otra consultita estamos a la orden. Y sí, ella tiene una consultita por acá. Dice, yo sigo varias páginas de empleo y ahí van puestos que están buscando en Intel, pero a la hora de llenar la información personal me da error y no me permite. Cuando llega a la plataforma de Intel, ¿no le deja ingresar la información? Correcto, dice que a la hora de ingresar le da error y no se lo permite. También dice que quisiera saber si Intel tiene una página o dirección para accesar y participar. Sí, claro, ya se los voy a presentar acá. En la misma página de LinkedIn que les acabo de mostrar, esta que tenemos en pantalla, es la página de Intel corporativa y en la sección de Jobs tienen acceso a todas las posiciones que tenemos abiertas. Incluso tenemos en nuestra plataforma, que aquí si ustedes están en sus casas y quieren aplicar, pueden escanear con su celular este QR code y los va a llevar directamente a esta página de Intel. En la página de Intel se van a encontrar con Ivy. Ivy forma parte de nuestra tecnología, de nuestra inteligencia artificial, y es un chatbot muy inteligente y va a consultarles a ustedes muchos de sus datos para dejarlos en nuestra base de datos. Cuando no existe dentro de nuestra plataforma de jobs, de puestos disponibles, una posición para la cual ustedes se sientan identificados o para la cual les gustaría aplicar, o no hay en este momento una posición del todo en la cual ustedes, su perfil pudiera ajustarse, ustedes siempre pueden chatear con Ivy y Ivy va a recoger su currículum, su nombre, su correo electrónico, etcétera, y los deposita en nuestra base de datos para que entonces, cuando surja una posición de acuerdo a su perfil, la herramienta no los trae cuando tenemos posiciones abiertas. Entonces, esa es una de las maneras que pueden dejar la información. Si ustedes aquí en pantalla están usando el QR code, pueden descargar la información, copiar el link y entonces ya lo guardan en sus celulares. Voy a dejar un momento para que lo puedan hacer. No sé si eso le responde la pregunta a la persona que está haciendo la consulta, Magali. Me indica que en la parte donde viene el idioma. Debe de colocar el idioma. Si tiene asterisco es porque es obligatorio indicar el idioma en el cual está aplicando. Lo que pasa, si quieren me pueden contactar por LinkedIn y mandarme la referencia de la posición a la cual está aplicando para revisar qué sería el problema, porque en principio están las posiciones que están abiertas son las que se puede aplicar. Excelente. Sí, la pueden contactar a Mariela por LinkedIn o bien nos pueden escribir y dejar el correo en comentarios para hacerles llegar la presentación o bien para cualquier otra consultita. Juni nos consulta que es cómo puedo obtener la presentación. Juni nos puede enviar el correíto y nosotros le hacemos llegar la presentación. Sí, las personas que quieran la presentación se contactan con Magali y ella la va a tener para compartírselas. Básicamente esas serían las consultas de momento. Ok,